nuestro curso de literatura tenemos el tema de generación del 50. La semana pasada acabamos con lo que es indigenismo, ¿no? Muy bien, a partir de la generación del 50 va a haber un cambio muy drástico en la literatura. Mientras que el indigenismo, siendo un ismo de la vanguardia, tocaba el tema sobre el indígena y sus conflictos internos, desde el año 50, ¿no? Más o menos entre el 45 y el 50, va a haber un cambio radical en nuestro país. Tenemos como contexto el gobierno del general Manuel Odría, ¿no? El ochenio de Odría. Lo que va a suceder durante este gobierno es el gran fenómeno migratorio de las provincias, especialmente de la sierra peruana, hacia Lima. Esta masiva migración del campo a la ciudad provocó la aparición de las denominadas barriadas y pueblos jóvenes. La gente venía a Lima creyendo que aquí podían encontrar algo mejor para sus familias, debido a que el gobierno prácticamente se olvidó de las zonas rurales y la gente se moría de hambre. Entonces empezaron a pensar que en Lima podían encontrar una salida. Pero no lo creyó 1, 5 ni 10 personas, lo creyeron muchísimas personas. Y llegaron muchas personas a Lima, lo cual hizo una sobrepoblación. O sea, ya no había trabajo porque se llenaron debido a que llegaban muchísimas personas. Empezó a darse el comercio ambulatorio para que la gente pudiera vivir, empezó a vender lo que sea en las calles. Y como no habían lugares para que ellos pudieran vivir, empezaron las invasiones en los arenales, en los cerros. Entonces van a crearse las famosas barriadas, en las cuales se encontraba gente de bajos niveles económicos. Muy bien, ese es el contexto que va a abarcar la literatura de la generación del 50. Entonces, como vemos, del indigenismo, de tener el tema central al indígena, sus vivencias con la naturaleza y el enfrentamiento con el hacendado, ahora tenemos como tema central lo que sucede en la zona urbana, en la ciudad. Características. 1. Los personajes reflejan la realidad mayoritaria de aquel momento, el migrante provinciano. El migrante provinciano y todo lo que le sucede en este lugar, en la ciudad, va a ser el personaje principal de las historias. Desarrolla temas sociales producidos por las migraciones, como las barriadas, siendo el primero en mencionarlo el escritor Enrique Congreve. Enrique Congreve, con su obra Lima, Hora Cero, va a ser el primero en señalar estos cambios abruptos que se dieron durante estos periodos de tiempo y lo coloca dentro de la literatura. Se va a presentar a Lima como una ciudad que se traga a los provincianos para alimentarse. Esto tomado de la visión del gran cuentista Julio Ramón Ribeiro. Enrique Congreve presentaba a Lima, a la ciudad, como un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? De muchas cabezas. Muy bien, entre otras características también de la literatura de este tiempo, principalmente en la narrativa, vamos a tener que los personajes son seres marginados, ¿no? No es alguien que pertenezca a una clase alta o que haya terminado de manera buena o que tenga un final feliz. No, son desgracias los que se van a narrar aquí. Ahora, lo que va a destacar muchísimo la generación del 50 es la narrativa, pero también la poesía. Hay grandes exponentes en los poemas y en los cuentos y las novelas. Por ejemplo, el iniciador de la generación del 50 viene a ser Eleodoro Vargas Vicuña, ¿ya? Eleodoro Vargas Vicuña inicia, pero la notable, el tomar al personaje principal, al migrante, va a ser con Enrique Congreve, que es otro de los grandes exponentes del cuento peruano. También tenemos, por ejemplo, a Carlos Eduardo Zavaleta, el cual lo que busca es tener influencia de las vertientes extranjeras como el monólogo interior, el uso del flashback. Él también va a ser un gran representante. Osvaldo Reynoso, con el tema del erotismo dentro de la literatura. Y en la poesía está, por ejemplo, Alejandro Romualdo, una protesta política dentro de sus poemas. Está Eyelson, que tiene un tipo de poesía pura, igual que Sologuren. También tenemos
a Washington Delgado, a Juan Gonzalo Rosé, dentro de la política, lo social dentro de sus poemas, ¿no? En el género dramático, en lo que es teatro, tenemos a Sebastián Salazar Bondy, que es un gran exponente también del teatro en nuestro país. No hay que confundir con su hermano, que es Augusto Salazar Bondy, el cual lo que va a destacar en la filosofía. Muy bien. ¿Recuerdan cuando hicimos la clase del movimiento colonida, en la época del posmodernismo? Ahí hablamos sobre Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar es considerado el padre del cuento peruano, pero el máximo exponente del cuento peruano en nuestro país es Julio Ramón Ribeiro. Gran capacidad de análisis psicológico. Los cuentos son cortos, los cuentos ya te presentan un personaje hecho y derecho, no un personaje que se va a construir, no, un personaje ya hecho, y aún así nos presenta una psicología muy compleja dentro de sus personajes. Notable muestra de la condición humana. Sus personajes son pesimistas, sus personajes tratan de luchar pero no pueden progresar, sus personajes tienen que arrastrarse en lo más bajo de la sociedad, tienen que vivir los maltratos y los abusos. Ha creado el arquetipo de la clase media limeña frustrado y solo. Los temas principales son temas urbanos, como le sucedió a toda la generación del 50. Ahora, y uno dirá, bueno, ¿será que Julio Ramón Ribeiro lo vivió así? Bueno, no. Julio Ramón Ribeiro perteneció a una clase media alta. Estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es una universidad privada. Viajó a París, pero él también quiso vivir en París de manera sin ayuda, para poder experimentar, así como sus personajes, tratar de sobrevivir a un lugar nuevo, porque él tiene como personaje al migrante, ¿no? Aunque sea en el propio país, es un lugar nuevo. Igual él trató de vivir lo mismo. Julio Ramón Ribeiro solo va a escribir 3 novelas, porque lo que más destaca es en el cuento. Ya solo va a tener 3 novelas. La primera es Crónicas de San Gabriel, la cual no tiene como tema la ciudad, o sea, el ambiente no es la ciudad, pero si nos damos cuenta, a pesar de que esté en una provincia, es como una temática urbana. Luego están Los Genicidios Dominicales y Cambio de Guardia. Son las únicas novelas de Julio Ramón Ribeiro. Luego también está Prosas Apátridas, que se podía considerar como que dentro de ensayos, y lo que más destaca es La Palabra del Mudo. La Palabra del Mudo es una colección de los cuentos de Julio Ramón Ribeiro. Según la editorial, puede tener diferentes volúmenes, ¿no? Por ejemplo, Seix Barral lo coloca solamente en 2 tomos, en otras existen 4 tomos de toda la colección de los cuentos de Ribeiro. ¿Por qué La Palabra del Mudo? Porque Julio Ramón Ribeiro era bastante tímido. Con sus amigos sí se soltaba, con los escritores dialogaba, intercambiaba todo, pero era bastante tímido cuando tenía que hablar de manera general, ¿no? Julio Ramón Ribeiro lamentablemente murió a causa de su adicción al cigarro, le dio cáncer de pulmón, pero igual sigue fumando. Y bueno, un año antes que muera, ganó el premio Juan Rulfo. Uno de sus cuentos más conocidos es Los gallinazos sin plumas. El tema es una metáfora, ¿no? El título es una metáfora. El tema es la explotación y la marginalidad. Vamos a encontrar como personajes a Don Santos, que es el abuelo, Enrique y Efraín, que son sus nietos, Pascual, que es el cerdo, y Pedro, que es el perro. Don Santos, debido a su avanzada edad, y debido a que no tiene una pierna, tiene una pierna de palo, no puede hacer trabajos por sí mismos y utiliza prácticamente a sus nietos para que alimenten a su cerdo Pascual. Él tenía una obsesión con su cerdo. O sea, él no solamente quería hacerlo crecer, sino que quería ponerlo gigante para venderlo al camal y ganar mucho dinero con él. Obviamente a ese cerdo no le dan comida como cualquier animal, sino que van a traerle comida de los basurales porque no tenían dinero para poder comprarlo. Así que Don Santos hace que sus nietos se levanten muy temprano para ir a los basureros a buscar comida para Pascual. Aquí también vamos a ver el enfrentamiento entre la marginalidad y la oficialización.
porque la gente margina a personas como Efraín y Enrique, que tienen que ir a buscar algo de alimento, encuentran ciertas cositas en la basura y se las llevan. Hablan mal de él, los miran mal, son como que lo que ellos hacen está prohibido. Pero cuando el camión de la basura pasa, eso sí es bien recibido, porque eso es algo oficial. Bueno, Enrique y Efraín hacen eso hasta que un día, lamentablemente, Efraín pisa un vidrio. Al inicio como que no le presta atención, pero al día siguiente el niño estaba sudando en fiebre. Su hermano le dice al abuelo que su hermanito no puede. Le dice, no me interesa, necesito la ración para Pascual. Así que Enrique trata de traer también el cubo que le pertenece a su hermano, pero no trae lo suficiente. Y Pascual estuvo gruñendo y gruñendo todo el día. El abuelo estaba molesto. Al día siguiente, el abuelo levanta a sus nietos para que vayan, pero Enrique le dice que su hermano sigue mal, y él también se puso mal, tuvo fiebre, le dice que no pueden ir. El abuelo no dice nada, pero ese día Pascual estuvo peor que nunca, parecía como que una bestia que no se callaba en ningún momento. Daba hasta miedo, porque ya lo habían alimentado, que era un monstruo, era prácticamente un monstruo ese cerdo. Pero el abuelo creía que faltaba más todavía. Al día siguiente ya el abuelo molesto con lo que había pasado, decidió ir él a buscar alimento para Pascual, pero debido a su pata de palo se resbalaba constantemente y no pudo encontrar lo suficiente. Al día siguiente zarandeó a sus dos nietos y le dijo que vayan de una vez a trabajar o los iba a botar a la calle. Enrique, viendo que su hermano Efraín todavía seguía mal, decidió sacrificarse e ir él a buscar algo de alimento para Pascual. Así que fue, y mientras que buscaba alimento encontró un perrito. Un perrito todo sarnoso y todo flaquito, todo huesito. Pero decidió llevárselo a su hermano Efraín para que lo acompañe. El abuelo al verlo estaba molesto. Dice, yo no voy a criar ningún perro aquí, así que lo botas inmediatamente. Acá en esta casa no hay suficiente comida, apenas si Pascual puede comer. Y Enrique esta vez se puso fuerte frente a su abuelo y le dijo, si ese perrito se va, yo me voy con mi hermano también. Entonces el abuelo, viendo que no podía traer el alimento para Pascual, necesitaba de sus nietos, dijo, pero ni esperes, que yo le voy a dar algo de comer. No importa, yo le voy a dar de mi plato. Y así Enrique le dejó al día siguiente que tenía que salir nuevamente a traer alimento para Pascual a su hermano. A Efraín le dejó el perrito para que lo acompañe. Cuando Enrique vuelve, encuentra a Efraín llorando y le pregunta qué pasa, y le dice, el abuelo con Pedro. Le dice, pero ¿qué pasa con el abuelo y Pedro? Pedro mordió al abuelo y el abuelo lo empujó y lo botó al corral de Pascual. Enrique corrió a ver a su abuelo y le dijo, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro? El abuelo estaba estático, mirando al cerdo. Abuelo, dime dónde está Pedro. No se movía, y de repente Enrique se da cuenta que el abuelo no dejaba de mirar a Pascual, y cuando ve, el cerdo estaba revoloteando algo en el fango, y cuando se acerca ve una patita y una colita. El cerdo se había tragado a Pedro. Enrique, llorando, empieza a empujar a su abuelo. ¿Cómo pudiste, abuelo? ¿Cómo le hiciste eso? Y, y el abuelo le dice, ya cállate, mocoso, y empieza a empujarse con su nieto, y de repente, ante todo lo que estaba pasando, Enrique empuja al abuelo, el cual se resbala y cae en el chiquero de Pascual. Mira al abuelo, el cual le dice, apúrate, mocoso, ayúdame a levantarme. Pero Enrique da media vuelta y corre a buscar a su hermano Efraín. Le dice, vámonos, Efraín, tenemos que irnos de aquí. ¿Pero a dónde vamos a irnos? No importa, con tal que estemos juntos, vámonos. Y así Enrique y Efraín se dirigían a una enorme mandíbula y mientras que se iban, escuchaban el rumor de una batalla que se desataba atrás. Los finales de las obras de Julio Ramón Rivera terminan de manera abierta, porque no sabemos si el abuelo corrió con la misma suerte que Pedro o si pudo salvarse del cerdo. Así termina Los gallinazos sin plumas.
Muy bien chicos, ahora vamos a continuar con nuestras preguntas sobre nuestro tema de narrativa del 50, Julio Ramón Ribeiro. Vamos con las preguntas de rumbo a la universidad. La número 1 dice, ganó Julio Ramón Ribeiro el premio gana el premio Juan Rulfo en 1994, un año antes que lamentablemente Julio Ramón Ribeiro nos dejara, ¿no? La primera novela de Ribeiro se titula, recordemos que Ribeiro tiene solamente 3 novelas, Crónicas de San Gabriel, Los Geniecillos Dominicales y Cambio de Guardia. Las 2 crónicas últimas que hemos mencionado se ambientan en la ciudad, como lo encontramos en sus cuentos. Pero Crónicas de San Gabriel es una obra que se ambienta en el campo, en lo rural, es en un pueblo. Aquí es como que rompe el parámetro de lo urbano como tema constante dentro de sus cuentos. Pero a pesar de que nos habla sobre un pueblo, las narraciones, ¿no? Las descripciones tienden a ser bastante urbanas. Y bueno, esta obra, Crónica de San Gabriel, es su primera novela. Una característica resaltante en los personajes de Julio Ramón Ribeiro es que son seres totalmente marginados, ¿no? Lo último, la clase más baja, ellos van a ser los personajes principales de Julio Ramón Ribeiro. El tema de migrante es en general de los escritores de la generación del 50. Pero en el caso de Julio Ramón Ribeiro son seres que son discriminados por toda la sociedad, ¿ya? 7. La obra autobiográfica de Julio Ramón Ribeiro es La tentación del fracaso, ¿ya? Donde cuenta sus temores, la forma creativa en la que escribe sus cuentos o las que escribe sus ensayos, etc. ¿Qué alternativa es incorrecta con respecto al cuentista Julio Ramón Ribeiro? A. ¿Sus temas son fundamentalmente urbanos? Sí, como toda la generación del 50. ¿Sus cuentos son realistas y algunos son fantásticos? Sí. Tienden a ser más realistas que fantásticos, pero en algunos sí tiende al tema de la fantasía, como Alienación, por ejemplo, ¿no? La Insignia también. ¿Sus personajes son gente de la clase media y baja? Sí. ¿Describe la psicología de sus personajes? Ese es el gran aporte que hace Julio Ramón Ribeiro en sus cuentos. Conjuntamente con Bryce Echenique, son los máximos exponentes de la generación del 50, falso. Bryce Echenique pertenece a la generación del 70. Muy bien chicos, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Escribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo ya he resuelto, y de tarea tienen en el libro la lectura, las preguntas, rumbo a la universidad, los números pares, y en el cuaderno van a escribir un resumen de la tradición del cuento Alienación y una apreciación crítica sobre él. ¿Qué les ha parecido? ¿Cuáles son los aportes que ven de Julio Ramón Ribeiro dentro de este cuento? Muy bien chicos, ese ha sido nuestro tema de la semana, narración del 50.